Doctores, ¿ven la diapositiva? ¿Lo están observando? Sí, doctor. Ya, muy bien, doctores. ¿Me escuchan, no? Sí, también lo escuchamos. Ya, perfecto, doctorcita. Ya. Listo. Vamos entonces a dar esta clase de virus, que no sé si será el último, no capaz, pero entonces eh, me han pedido que lo dicte, ¿no? Rhabdovirus, el virus de la rabia. Bueno, ya ustedes conocen y ya ustedes también han estado escuchando, pues, porque en estos últimos años ha sido cuestión del virus, ¿no? El problema hemos tenido virus, entonces ya tenemos una noción de lo que es un virus. Como ustedes saben, el virus es una entidad muy diferente, pues, a la bacteria, ¿no? Que hemos visto, bacterias, hongos, ¿no? Son muy diferentes, son unas entidades que su estructura no tiene pues organelos, no tiene aparte de Golgi, mitocondrias, etcétera, ¿no? Entonces son entidades muy diferentes. Generalmente están constituidos todos los virus, como ya también lo oyen, lo han escuchado en tantas cosas que se ha hablado del coronavirus, de proteína nada más, ¿no? Esa es su estructura de ellos, su proteína, y lo básico es su código genético que tiene, ¿no? Casualmente las proteínas los protegen o están constituidos dentro del código genético también, ¿no? Entonces, son estructuras muy fáciles, hay algunas que son estructuras demasiadamente fáciles, que no llevan muchas componentes, ¿no? Y uno de ellos es pues el virus de la rabia. Como ven acá, esta formita que tiene es una especie de conjunto de balas, ¿no? Muy parecido a balas de fusil, ¿no? Yo he pertenecido a una institución castrense, entonces se ve bien semejante a esto, ¿no? A lo que es la bala de fusil. Entonces, es de la estructura o es de la morfología de lo que es el virus de la rabia, constituido por lo general, como le dije, de proteínas y en su núcleo cápside, o sea, en el centro, está pues el código genético, ¿no? Eh, Vemos acá sus propiedades más importantes, que es su tamaño, 75 nanómetros de diámetro por 180 nanómetros de longitud, una nucleocápside helicoidal, que es el del virus de la rabia, o sea, su código genético, el material genético está en forma de helicoidal, ¿ya? Es una extensión en forma helicoidal, una cadena en forma helicoidal. ARN mensajero, polaridad negativa, envoltura lipídica. Todo, y también los lípidos es una glicoproteína, pues, ¿no? Que es proteína que casualmente forma su estructura externa. Variedades de huésped, o sea que este virus tiene como huésped no uno solo, sino una variedad de huéspedes, ¿ya? Y como ustedes pueden observar acá, son tan pequeñitos, son mm, pequeñísimos, que para su observación es necesario la microscopía electrónica, no como los virus, los hongos que se pueden ver con el microscopio óptico, pues, ¿ya? Ahí está. Esta es la estructura del virus de la rabia. ¿Ve? Simple nomás es la estructura del virus de la rabia. ¿Ve? Esta es la cadena de genética, de forma helicoidal, una estructura helicoidal, constituido por proteína, fosfoproteína, polimerasa, la nucleoproteína, el- la ribocápside, que es esto, que viene a ser la parte interna media, y la estructura externa que es a base de una glicoproteína lipídica, ¿ya? Esta es toda la constitución del virus de la rabia. ¿Ves? Por lo que es simple,
Lo único que el nucleocápside está formado por RNA, ¿no? Hemos dicho que de los virus, ya que ustedes han llevado también, le han hecho clases de virus, se clasifican pues en dos, ¿no? Los que están constituidos por ADN y los de ARN, ¿no? Este tiene 5 proteínas, como hemos visto en la anterior. eh, Hemos visto que tiene glicoproteína, que es representada por la G, polipéptido, que es de la nucleocápside, proteína P, también proteína L y la proteína M. Se clasifica dentro de los rhabdovirus, y pertenece al género de los lisavirus, el virus de la rabia. O sea que este rhabdovirus tiene 6 géneros y dentro de esto tenemos el lisavirus, que es el virus de la rabia, ¿ya? Tenemos otro que también es importante, que es el vesiculovirus, virus de la estomatitis vesicular. Y así tenemos los demás, pues. ¿Ya? También ya le han hablado cómo se replica, cómo es necesario, ¿no? De que este virus necesariamente para su replicación o para multiplicación necesita de una célula viva, ¿no? No, no es como una bacteria, un hongo. No, si no encuentra una célula viva, no se reproduce, no se multiplica. Necesariamente tiene que estar en una célula viva para que se replique. Y este es el proceso que hacen ellos de adhesión. Para eso hay eh, una, eh, eh, propiedades que ellos tienen para poderse fijarse, ingresan, se replican y después por gemación, ya cuando ya hay una replicación tremenda en la célula, dentro del interior de la célula, bueno, pues destruyen a la célula y salen al exterior por gemación, ¿no? Este es un proceso que ya lo conocen ustedes, todos los pasos que hay y que ya pues se explica en todos los virus, ¿ya? Este es el genoma, también igualito, que es la glicosilación de la proteína G, que es de la envoltura externa del virus. Acá está terminando también la replicación y como le digo, se libera por gemación, ¿no? La estructura del virus, a ver, tiene dos estructuras antigénicas. El antígeno B, que es la viral, está en la glicoproteína o la glucoproteína, que es la envoltura externa. Y como acá ustedes pueden ver, tiene esta característica de ¿cómo le puedo decir? Unas papilas ahí, parece, ¿no? Toditos en envoltura, ¿ya? Entonces, esta característica tiene, ¿ve? ¿Ya? Y dentro del nucleoproteína, tenemos el otro antígeno que es el antígeno S. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que siempre tiene dos tipos de antígenos, el B y el S, ¿ya? A ver. Un solo serotipo de virus. Ahora, existen varias cepas de virus, no solamente una, sino que esto depende del aislamiento que se hace en diferentes especies de animales. O sea que existen diferentes tipos de cepas de virus. Y esto lo que radica es en los epítopos de las nucleoproteínas y las glucoproteínas. Por eso es importante lo que hemos visto anteriormente de los antígenos, ¿no? La glucoproteína viral induce anticuerpos neutralizantes en los animales, solamente en los animales lo que tiene esta propiedad. El virus de la rabia, entonces, como hemos dicho, es de la familia de los rhabdovirus y género de los lisavirus, ¿no? Es una enfermedad bien antigua y que va a afectar pues al sistema nervioso central, lo que le va a dar una encefalitis o una encefalomielitis. Una vez que aparecen los signos y síntomas de esta enfermedad,
es mortal, pues generalmente ya es fatal esta enfermedad y que en menos de 10 días ya fallece el paciente, ¿no? O sea, pero siempre y cuando aparezcan los síntomas y signos de la enfermedad en general. Como ustedes conocen ya, saben, entonces que es transmitida por la mordedura de un animal rabioso, ¿no? En este caso, y conocemos que por lo general es el perro, pues, ¿no? Doméstico, cuando el animal es doméstico, y así animales selváticos, etcétera, viene a ser el murciélago, pues, el que lo transmite, ¿ya? Entonces podemos preguntarnos, a ver, ¿qué es la rabia? La rabia es una enfermedad viral, es una enfermedad viral, aguda y fatal, ¿no? Que ataca al sistema nervioso central y deriva del verbo latino. Bueno, esto por lo que dice rabia, ¿no? Rabiar. Afecta a todos los mamíferos y se transmite por las secreciones infecciosas. En este caso viene a ser la saliva, ¿no? ¿Qué causa la rabia? Es un virus, o sea, un microorganismo más pequeño que una bacteria. Bueno, eso sí es exacto, ¿no? Que es más pequeño que una bacteria. Un virus no puede crecer, ahí está lo que le está diciendo, no puede crecer a menos que esté dentro de una célula viva. Esta es la otra característica elemental, ¿no? El virus no crece fuera de una célula viva. ¿Ya? El virus de la rabia puede entrar a su cuerpo y atacar el sistema, claro, eso sí, porque ataca el sistema nervioso central, pues. Perfecto. Historia de la rabia. Bueno, la rabia, como dije al principio ahí, que se conoce pues hace de más o menos 4.000 años atrás, desde que apareció el ser humano se conoce esto, ¿no? Eh, Habla de época de Aureliano, miren, eso fue el Renacimiento, que él es el que dio la característica de esta enfermedad sobre la hidrofobia. Celsus, médico romano, 30 años de nuestra era. Galeno era ya más drástico, él, un médico griego también, que él decía de que la herida que producía el animal se tenía que erradicar inmediatamente, o sea, se tenía que hacer la sección, ¿no? En otras palabras, cortar, ¿no? Todo lo que había hecho daño, era muy drástico, era. Y Louis Pasteur, el químico francés del siglo XVIII, que fue el que inventó la vacuna contra la rabia, pues. Después en 1903 el italiano Negri pudo identificar los corpúsculos de Negri, que fue un avance para el diagnóstico de pacientes con rabia, ¿ya? La primera descripción de la rabia se atribuye pues a un médico italiano con nombre de Girolamo Franz Catoro, así se llama, Franz Catoro, sí, y quien en 1546 realizó una detallada anamnesis de la rabia. A él se le atribuye pues el que pudo describir bien la enfermedad de la rabia. ¿Ya? Inclusive por ahí leí de que, bueno, yo he leído la Ilíada de Homero, pero no tuve esa percepción de una frase que decía ahí, ¿no? Que, que ahí estaba Aquiles, ¿no? Ustedes se acuerdan de Aquiles, el semidios, ¿no? Entonces estaba en guerra con Troya, pues, ¿no? Y él a toda costa quería matar al príncipe, ¿cómo se llama este príncipe? Cara, ya me olvidé ya. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda del príncipe de Troya? ¿Cómo era? Héctor, el príncipe Héctor. Entonces, Aquiles en una de las frases dice,
voy a matar a Héctor como un perro rabioso. Imagínense que ya se tenía conocimiento de eso, de lo que es la rabia. ¿Ya? ¿Ustedes saben en qué época se escribió Homero? Las Ilíadas, por ejemplo, antes de Cristo. ¿Ya? Pero ya es esa expresión, ¿no? Voy a matar a Héctor como un perro rabioso. ¿Ve? Entonces ya se tenía conocimiento ya de esa época, lo que era la rabia, pues. Muy bien. Seguimos, a ver. Estructura del virus de la rabia, virus, ¿ya? La estructura del virus. Tenemos el virus ARN de cadena negativa, presencia de ARN polimerasa. Dentro de esto ya le hemos dicho que este es un virus que está dentro de la clasificación de los ARN, ¿ya? Alargada, forma cónica, como también le expliqué, ¿no? Tiene una forma de una bala, ¿ya? Y otra característica que también lo vuelven a repetir acá es de que es necesario para su reproducción, para su replicación, vivir dentro de una célula viva. Bueno, la definición de lo que es la rabia. ¿Qué cosa? Ya ustedes saben que es una enfermedad viral que ataca al sistema nervioso central, pues, ¿no? Antropozoonosis, producida por un virus, es producido por, transportado por animales, ¿ya? O sea que esto, ¿qué quiere decir? De que animal que infecta al ser humano. Neurótropo, que afecta al sistema nervioso. ¿Ve? Entonces, es casi lo que hemos repetido, ¿no? Vamos a ver lo que es la enfermedad de la rabia, entonces, causas que provocan esta enfermedad, veremos cuál es su sintomatología que presentará una persona que tiene esta enfermedad, veremos cómo podemos diagnosticar, cómo podemos llegar a tratar y finalmente cómo podemos prevenir la misma, ¿no? De la enfermedad. Bien, comenzamos diciendo ¿qué es la enfermedad de la rabia? A ver, la enfermedad de la rabia se define como una enfermedad que ataca principalmente al sistema nervioso central, como hemos dicho, ¿no? Como hemos estado explicando anteriormente, provocando generalmente una encefalitis o si no una encefalomielitis, ya que es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? La principal causa es el virus de la rabia, que generalmente tiene una forma de bala, también lo hemos dicho, pertenece a la familia de los rhabdovirus y es del género Lisavirus. No se vayan a olvidar ni vayan a confundirse, ¿ah? Ahora, ¿cómo es que ocurre la transmisión de este virus? A ver, ya también lo hemos aclarado un poquito ahí, cómo se produce la transmisión, ¿no? ¿Ya? Doctor, ocurre generalmente a partir de la mordedura de animales domésticos. Estos pueden ser gatos o perros. Generalmente gatos o perros vienen a ser, pues, constituyen animales domésticos, ¿no? Que los tenemos en nuestra casa. O también se pueden dar a partir de la mordedura de animales salvajes, ¿no? Animales salvajes como, por ejemplo, castores, también puede ser zorrillos. Bueno, en otros países, no, acá ya creo que ya no existen muchos animales esos salvajes, no salvo el murciélago, pero en otros países hay personas que les gusta salir al campo y por ahí existen también estos animales, pues, ¿no? Zorrillos, zorros, lobos, incluso murciélagos también, ¿no? En el caso de los murciélagos, la forma de transmisión es a partir de las vías respiratorias, acuérdense, es decir, a partir de la inhalación, ¿ya? A veces tenemos costumbre de ir, por ejemplo, no sé quién de ustedes puede haber ido a las cuevas de la Lechuza en Tingo María, y he visto, pues, ¿no? Que hay animales que están arriba, por decir, en el techo de la cueva, y abajo, pues, es movidizo, eso, y esos son los excrementos de esas aves, ¿no? Entonces, por ahí es lo que se puede uno inhalar esos virus que están dentro de esa cueva, ¿no? Que están repletas, infectadas de virus, pues.
A partir de ahí se pueden inhalar y se puede llegar al contagio de virus de la rabia, ¿ya? Otra forma de contagio que frecuentemente es posible es el contagio de persona a persona, aunque no se ha visto causa hasta el momento, pero sí se ha afirmado esta teoría a partir del trasplante. No sé si habrán escuchado el trasplante de córnea de una persona que se encontraba infectada hacia otra persona que se encontraba totalmente sano. O sea, eso sí ha ocurrido y no es muy frecuente, ¿no? Pero sí han reportado casos. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa una vez que el paciente ha sido infectado? Es decir, ya ocurrió la mordedura del animal, cuando ya la saliva se encuentra, en este caso, en nuestra musculatura, en nuestra piel, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Se ha dicho de que una vez que el animal muerde, ¿no? Los virus de la saliva del animal pasan a las células de la musculatura y se replica rápidamente ahí, rápidamente se replica, de tal manera que hay confirmaciones que dicen de que tanto es la carga viral que, que ya se produce la infección, ya se produjo la infección ya. O sea, eso es suficiente para que se produzca la infección. Es lo mismo que cuando llega al cerebro también y hay una alta concentración de virus, bueno, se produce una infección ya generalizada, ¿ya? Eso es lo que pasa. Eh, entonces, ahí cuando llega a la musculatura comenzará a aumentar el número de virus. ¿Y para qué? Para llegar a encontrar en este caso las conexiones nerviosas de la musculatura y a partir de sus propiedades, principalmente la propiedad neurotrópica que posee este virus. ¿Ya? Por esa propiedad es lo que ellos buscan las conexiones nerviosas. Este virus ascenderá a partir del sistema nervioso periférico y subirá hasta llegar al sistema nervioso central, es decir, principalmente al cerebro. Y ahí, doctores, es donde ocurre toda la sintomatología que presenta un paciente con esta enfermedad. Vamos a ver qué cosa más hay acá, a ver. Pues no creo que me haya quedado acá, a ver. Un ratito se me ha pasado creo que alguno. A ver, características generales, también llamada hidrofobia, claro, algunos lo llaman como hidrofobia, ya, de riegue. De acuerdo con la OMS, OPS, la rabia es una encefalitis aguda, casi siempre mortal. Lógico, ¿no? Es la zoonosis viral conocida más antigua, ya, bueno, eso también hemos hablado. Estas son las características del virus, del lisavirus, ¿ya? Se caracteriza por una casi recubierta por una envoltura viral, estructura definida por una simetría de tamaño 70, 80 por 120, 240 nanómetros y por ensamblar viriones maduros en el citoplasma como compartimento celular. Dentro de esta partícula viral está el ARN, asociado en toda su longitud con la proteína N. O sea, lo está envolviendo, ¿no? O está en contacto con la proteína N. Esto resulta esencial para el funcionamiento del virus. Esto es importante. Porque si el ARN no está asociado a esta proteína, no se produce replicación. Ya ves. Miren lo importante que son las proteínas que rodean al código genético, ¿ves? ¿Ya? En el interior hay otra proteína, ARN pol, que es la L, y una fosfoproteína, que es la P. Hay otra proteína todavía encima, hay una proteína de la matriz que pone en contacto la cápside, o sea, la proteína N, con la proteína de la envuelta, que era la glicoproteína, ¿no? Que habíamos hablado. Son trímeros con forma de espina. Ahí está, eso es lo que habíamos visto como puntitas que rodean a la envoltura. Entonces, esas son espinas que se encuentran inmersos en la bicapa lipídica, ¿no? Y esto es lo que confirma pues las 5 proteínas que tiene el virus de la rabia, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué más sigue acá? Virus de la rabia, ya, los genotipos. Por lo general los 3 primeros son los más importantes. El genotipo 1, que es el clásico,
cepa CBC, genotipo 2, Lagos, BAC, LB, genotipo 3, Mocola, el MOC. Y después tenemos los otros genotipos que no es tan importante, pero sí está dentro de la clasificación. Duvenhage, el lisavirus europeo 1, lisavirus europeo 2, se van encontrando, pues, ¿no? Más genotipos, ¿no? Lisavirus australiano, y además tenemos otro genotipo que acá ustedes pueden ver, ¿ya? Tenemos la epidemiología, ¿no? Pero esto lo vamos a ver acá mejor, a ver, vamos a ver acá. Ya hemos hablado de los que van a provocar esta transmisión de los virus, ¿no? Que viene a ser el perro generalmente, y tenemos el quiróptero, que es el murciélago, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con esta patología? Las manifestaciones clínicas, doctores, se clasifican en 5 fases importantes, que son eh, fase de incubación, fase prodrómica, la fase neurológica aguda, la fase de coma y finalmente la fase de muerte. La fase de incubación. La fase de incubación se refiere básicamente a lo que mencionamos anteriormente. Es el tiempo que transcurre y tarda en este caso de llegar el virus desde la mordedura hasta el sistema nervioso central, ¿no? También ahí hemos escuchado decir de que cuando la mordedura es más lejos del cerebro, pues demora más en llegar, ¿no? Bueno, pues generalmente este virus tarda en llegar entre 4 a 8 semanas, aunque también se han visto casos en los que simplemente llegaba en 9 días. E incluso se ha visto otros casos en los que llega ha habido casos en que se han reportado de que después de 6 a 7 años después de haber ocurrido la mordedura aparecen los síntomas. Ahora bien, posteriormente a esta fase, como vimos, donde no hay ningún tipo de síntoma, aparece la fase que hemos mencionado, la fase prodrómica, ¿no? Prodrómico, que se refiere básicamente al inicio de la sintomatología. Esta fase dura generalmente de 2 a 10 días, y acá podemos evidenciar 2 tipos de síntomas. Unos síntomas que son específicos y los síntomas que son inespecíficos, ¿ya? Dentro de los síntomas inespecíficos, presentaremos generalmente, o se presenta generalmente la cefalea, náuseas, vómito, mareos y por ahí otros síntomas débiles, ¿ya? Y dentro de los síntomas específicos, ya casi ya se presenta una cosa más seria, ya tenemos dolor, ardor, prurito, incluso parestesia, ¿no? Adormecimiento, algo así, que son hormigueos, ¿en dónde? En la zona donde ha ocurrido, en este caso, la mordedura, ¿ya? Posteriormente aparece la fase neurológica aguda. La fase neurológica aguda, doctores, ya ocurre en este caso cuando el virus, una vez que llega al sistema nervioso central, comienza ya a expandirse. En esta fase podemos presentar en 2 formas. A partir de la rabia encefálica furiosa o a partir de la rabia paralítica, ¿ya? Entonces, no se olviden que la fase neurológica aguda se puede dividir en 2 formas: rabia encefálica o furiosa y la rabia paralítica, ¿ya? Entonces ya después de los síntomas que han aparecido, pues le digo, una vez que aparecen los síntomas ya prodrómicos, los más serios, ¿no? Específicos, ya pues el paciente está con la enfermedad. Ya, vamos a ver.
reservorio, bueno, el murciélago, la mordedura animal rabioso, trasplante de la córnea, eso también hemos hablado. Eh, mm, bueno, acá dice carne y sangre de animales rabiosos. Bueno, ¿quién va a comer carne de sangre rabioso? ¿No? No, bueno. Cuando estemos pues así en supervivencia podríamos hacer eso, ¿no? Contacto de... Acá esto también es importante porque tenemos una herida en nuestra piel y puede pasar el pelo o el animal, el lambe en esa herida y está pasando pues el virus ahí, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Esto me trae recuerdos de un familiar en el cual él tenía su perrito, esos chiquitos, unos chiquititos, ¿no? Y deja la puerta abierta y sale el perrito a una bala y justo pasa fue un auto o algo así y lo atropella el perrito, pues ¿no? Entonces este tío lo agarra y lo carga y lo lleva al veterinario, pero ya pues prácticamente estaba muerto, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que el tío al poco tiempo comienza a sentir síntomas, porque él me contó, ¿no? Él me contó que comenzaba a sentir algunos síntomas, algo, y vio pues que el perrito en su desesperación le había arañado, ya, pero él no le dio importancia, pero al poco tiempo apareció él sentía algunos mareos, algo, y entonces va al médico y a la final él le diagnosticaron rabia. Le diagnosticaron rabia y le tuvieron que poner su vacuna, pues. Pero sí salió, sí salió. ¿Ya? Así hay que tener bastante cuidado en esto. A ver, vamos a ver. Estos son los animales que hemos hablado de los urbanos, o sea, domésticos, ¿no? Perro, gato, y acá tenemos lo que son los selváticos, pues. ¿Ya? Muy pocos hay lobos, chacales, no hay muy acá lo que hay más es zorros y murciélagos, pues. Monos también hay acá. ¿Ya? Bueno. En epidemiología habíamos dicho, ya, listo, prevención, entonces, ¿no? Acá en nuestro Perú también hay zonas endémicas en cuanto a rabia. Acá tenemos, por ejemplo, en Piura, Puno y Madre de Dios, que se habían reportado 15 casos de rabia en el 2012. Miren, no está muy lejos, ¿ah? Ya, en el 2012 nomás se habían reportado 15 casos de virus de enfermedad de virus de rabia, ¿ves? En personas que han afectado. 15 casos de rabia. Piura, Puno y Madre de Dios. ¿Ya? Posiblemente Madre de Dios haya sido pues murciélago, ¿no? Puno, no creo que haya murciélago, más es perros ahí, Piura también los perros. ¿Ya? A ver, este es en el mundo, ¿ya? En el mundo todo lo que es rojo hay bastante producción de rabia. Bueno, cadena epidemiológica de la rabia, estos son la gente causal, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada, de susceptibilidad y el enfermo, ¿no? Y cortando uno de estos ya se evita pues la transmisión de la rabia. Mordedura por vía inhalatoria, hemos hablado también. Eh, ya, pero acá miren, morder. Acá están los diferentes animales que pueden transmitir, ¿no? El mecanismo de penetración, bueno, el mecanismo de transmisión ya habíamos dicho que era la saliva de un animal rabioso, ¿no? Eh, también por arañazo que hemos comentado, trasplante ahora infrecuente, claro, trasplante de órganos, por ejemplo, córnea, ¿no? También se puede transmitir. Más es mordedura, pues. Pero no hay que descartar el resto, porque sí ha habido casos, ha habido casos. Bueno, estos son los animales que generalmente van a transmitir. ¿Ven? Miren, estos son rabiosos ya, pues. Ya, patología. Bueno, ingresa, llega a la médula espinal, ahí llega al cerebro, pues. ¿Ya? Primero empieza en las células musculares, en las células musculares. Acuérdense, ahí se van a reproducir primero, va a ser su primera.
el ingreso, ¿no? Y al toque se reproducen, multiplican estos virus, ¿ya? Bueno, en la replicación primero, a ver qué dice acá, respiratoria, inoculación, puerta de entrada, ya, a ver. Después hay una que es de habíamos visto, sistema nervioso, todo. Ahí está miren, acá la mordedura, acá se multiplican en las células musculares, ¿ves? Miren la cantidad que se produce, va hacia la médula espinal, ¿no? Y de ahí sigue, ¿no? Su trámite. Eh, Acá podemos decir que las partículas de un virus penetran a las terminaciones nerviosas de la piel y progresan en sentido retrógrado por el exoplasma, o sea, por el citoplasma de los axones de las células nerviosas hasta la médula espinal y de ahí hasta el tronco cerebral. Podría ser ¿no? Podría ser acá, tronco cerebral, médula y llega al tronco cerebral, pues, por la base del cerebro. El virus que ha penetrado en la médula espinal a través de las raíces dorsales se mueven pasivamente, ¿ya? Estos virus que ingresan acá a la médula se movilizan pasivamente a razón dice, de 3 milímetros por una hora. Durante su desplazamiento durante su desplazamiento hacia el cerebro va dejando partículas víricas en todos los ganglios que hay en su camino. Finalmente, el virus llega al cerebro donde se multiplican rápidamente, ya acá se multiplican rápidamente, eh, y de ahí, siguiendo los troncos nerviosos, de acá del cerebro ya, los troncos nerviosos, ¿no? El virus se expande por todo el cuerpo, sin excluir las glándulas salivales. Por lo general puede ser lo primero que agarre las glándulas salivales, ¿no? De donde se contagiará a todos los animales o personas que puedan ser mordidos, ¿ya? Llega a las glándulas salivales de animales, en este caso, y el animal puede morder a otro animal. En este caso también el ser humano, si uno se descuida, lo muerde y también puede transmitirlo a otra persona, ¿no? ¿Ya? Entonces habíamos hablado de la fase neurológica, esto es lo que quiero ver si por acá lo he encontrado. Esta es vía de incubación, habíamos hablado de la incubación, ¿no? Que es el tiempo de que transcurre desde la mordida hasta que llega al sistema nervioso central, el tiempo, ¿no? El tiempo. Y acá está este cuadrito que no quise dejarlo porque había dicho de que el que menos habla puede que cuando la mordedura es más lejos, más demora, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, que si es mordida en la cabeza, cara o cuello, el periodo de incubación es de 18 días. Cuando el tronco o extremidades superiores es de 29 días. Y cuando son en las extremidades inferiores es 36 días. Entonces, está en lo cierto, ¿no? Que cuanto más lejos demora más, pues. ¿Ya? Perfecto, entonces estamos bien. Y este es el cuadro clínico, este es lo que habíamos hablado de prodrómico, donde hay aparecen los síntomas, después tener periodo neurológico agudo, pero acá en el neurológico agudo habíamos hablado de que veíamos pues la rabia encefálica o furiosa y la rabia paralítica, ¿no? Por acá creo que tengo, ahí está el periodo de incubación, periodo podrómico, que también está acá para que lo lea, síndrome neurológico agudo, pero este agudo lo he dividido en dos, que estaba leyendo y podía interesarle que se divide en encefálica o furiosa y la paralítica, pues después viene coma y la muerte en sí, ¿no? Esta es esta es la fase furiosa. Acá
básicamente se caracteriza, como dice su nombre, furioso. En este momento el paciente se encuentra bastante hiperactivo. Habrá alteraciones en la conciencia, en el estado de ánimo, no se comporta como normalmente se comportaba. También puede presentar fobias. ¿Qué es lo que caracteriza? Fobias o espasmo, ¿no? Fobias o espasmo, que vamos, son la consecuencia de las fobias. Dentro de la fobia, lo más característico y patognomónico van a ser la hidrofobia y la aerofobia. ¿A qué me refiero con la hidrofobia? Bueno, a que el paciente presentará bastante, es una cosa, ¿qué le puedo decir? Que presenta temor y a la vez cólera, le da cólera, irritabilidad, ¿ya? Es el no poder eh, tomar, ver el agua que le da miedo y a la vez no tomar el agua, ¿ya? Y entonces, y eso es tanto el sentir de él que llega a espasmo, pues a que eso le cause dolor a él mismo, ¿ve? El sentir todo eso, ¿no? Temor y irritabilidad le causa dolor a él. Cuando en este caso tiene necesidad de consumir algún tipo de líquido, pues. Y lo mismo pasa con la aerofobia. Pues con el simple hecho de soplar cerca del paciente, el paciente se molestará bastante e incluso puede llegar a manifestar diferentes espasmos y también puede llegar a presencia de disfunciones autónomas en el paciente. Ahora, la rabia paralítica, todavía acá se está moviendo el paciente, pero en la rabia paralítica ya pues el paciente y sobre todo los miembros, ¿no? Miembros superiores y miembros inferiores. Eh, eh, en esta rabia, doctores, generalmente se da a partir de la infección provocada por un murciélago. Este tipo de rabia prácticamente es lo que su nombre dice, pues el virus llegará a atacar fundamentalmente a la médula espinal, llegando por ende a provocar una parálisis y un daño en los 4 miembros y también en la musculatura facial. Acá se puede apreciar, por ejemplo, que el paciente está en esta fase, es como que hay un gorgoteo dentro de su boca, ¿no? Y que da como resultado la aparición de abundante espuma, abundante espuma. Ya acá ya se está muriendo el paciente, pues. ¿Ya? Esta es la presencia ya de la muerte prácticamente, ¿ya? Em, y algo más importante, doctor, esta fase es la que la mayoría de los pacientes que logran llegar a esta ya presentan hidrofobia, aerofobia, es muy poco probable que sobreviva. Pues generalmente después que aparezcan estos síntomas, probablemente unos 7 días, puede ocurrir la muerte. ¿Ya? Puede ocurrir la muerte. En 7 días nomás ya está el paciente muerto ya. Ahora si pasa, puede llegar, bueno, pasa a la siguiente fase, pues, ¿no? A la siguiente fase que es el coma, ¿no? Y no solamente habrá daños a nivel de región, a nivel del encéfalo, sino que también se presentará daños orgánicos, principalmente en el corazón. Puede haber arritmia y además, eh, eh, último, también puede ser por los músculos respiratorios, ¿no? Que es lo que va a llevar a la muerte al paciente. Bueno, ahora diremos, vemos esto, a ver, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Eh, ¿Cómo diagnosticamos? Vamos a verlo en dos formas. Una que es la forma clínica y la otra que es la forma laboratorial, o sea, a través del laboratorio. Una forma clínica y la otra es a través del laboratorio, ¿ya? En la forma clínica, siempre les he dicho la importancia que es observar a un paciente, ¿no? A una persona, a un paciente que tengamos, que vaya a nuestro consultorio y observemos, y clínicamente nomás ya habiendo estudiado, habiendo sabiendo, clínicamente nomás ya podemos sacar que el paciente tiene tal enfermedad, ¿ya? Esa es la forma clínica, la forma clínica. Acucioso en la clínica debemos ser, ¿ya?
doctores, lo diagnosticamos principalmente viendo la sintomatología del paciente. Pues como le dije anteriormente, tanto la hidrofobia como la aerofobia, pues son síntomas característicos de la rabia. El dolor, el prurito, la parestesia, también son características en la región del dolor de la rabia. Entonces, viendo la sintomatología, ya podemos diagnosticar que nuestro paciente tiene rabia. Ahora, para confirmarlo mucho mejor, bien podríamos realizar estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio los podemos también dividir en dos formas. Uno ante-mortem y otro post-mortem. ¿Ya? Uno, perdón un ratito. Ya. Uno ante-mortem y otro post-mortem. Es decir, a partir de la toma de muestra de tejido del paciente cuando se encuentra vivo y obviamente también después cuando el paciente tal vez fallezca. Las muestras que nos puedan servir cuando el paciente se encuentra en estado vivo son principalmente las muestras de saliva, de impronta de córneas, la muestra de suero, líquido cefalorraquídeo y obviamente también podríamos realizar una biopsia, en este caso de la piel. ¿Y para qué? Para determinar cuál es la causa que realmente está provocando toda esta sintomatología. Ahora, también podemos utilizar muestras, en este caso, después que el paciente fallezca. Entre esos tipos de muestras, principalmente tenemos la muestra del encéfalo. Pues ahí determinamos bien específicamente cuál fue la causa del fallecimiento del paciente. Y realmente determinaríamos si fue el virus de la rabia quien provocó la muerte de este pacientito, ¿no? Otra forma de diagnóstico que podemos utilizar son principalmente la inmunofluorescencia directa y el aislamiento del virus por inoculación de ratón lactante y finalmente la histopatología. La histopatología, ¿no? Encontramos algo bastante característico. No sé si ustedes lo habrán oído, son los cuerpos, iba a decir cuernos, los cuerpos de Negri. ¿Ya? Los cuerpos de Negri. ¿Qué son los cuerpos de Negri? Son lo que encontraremos en este caso en la histopatología y son patognomónicos de esta patología. Es decir, esta presencia de estos cuerpos de Negri son lo que la caracterizan de otras enfermedades. Por lo encontrarlo básicamente nos confirmaría el diagnóstico de la enfermedad de la rabia. Estos cuerpos de Negri se encuentran en células nerviosas del cerebro, llamadas células de Purkinje que se encuentran en el asta de Amón, ¿ya? Y que, claro, no llega al 100%, ¿no? Pero es característica de que aparecen solamente en estas células nerviosas de aquellos pacientes que tienen rabia, que han muerto por rabia. ¿Ah? A ver, vamos a ver qué cosa podemos encontrar. Este cuadro clínico del animal, ¿no? Que muerde, babea, estas son las características, pues, ¿no? De un animal rabioso, ¿no? Cambia de carácter, o sea, de un momento a otro ya comienza a ponerse maloso, babea, no quiere comer, no puede tragar, no quiere agua, luz, la bulla tal lo molesta y se vuelve agresivo, pues, ¿ya? Es del animal rabioso que hay que tener eh, bastante hincapié al andar y mirar, sobre todo cuando uno está caminando y ver que un perro se está acercando, ¿no? Entonces hay que tener saber toda esta característica. Pero existe también una rabia muda, que el animal no ladra, ¿ya? El animal no muestra su curiosidad, sino que dificultad para caminar, a toro al tragar y se esconde más que todo. Y si uno lo quiere sacar, pues ahí sí lo muerde. Ya hay que tener cuidado en esto. El diagnóstico laboratorio, habíamos dicho, ahí están los corpúsculos ¿es cuerpo de Negri o corpúsculo de Negri? Acá está, ve.
pero solo se observa en el 70 a 90% del tejido cerebral de individuos aquejados. O sea, no llega al 100%, ¿no? Pero de todas maneras ya se pasa más del 50%, pues mire, de 70 a 90%, y solamente aparece en aquellos pacientes que han fallecido de virus de la rabia. ¿Ya? Acá están, mire, qué bonito, ¿ya? Entonces, estas son las células de Purkinje. Esta es célula, una célula de media pirámide, ¿ya? Piramidales, ¿está bien? Y acá están los cuerpos negros. Son un poquito difíciles de observar, pero se observa, ¿ya? ¿Está bien? La histopatología, esta es la histopatología. Cerebro de Amón, ¿ves? En el asta de Amón, cerebro, médula, ¿ya? Saliva líquida, esto también hemos dicho, ¿ya? Ya, acá les dejo todo esto para que este es un cerebro que ha habido una hemorragia, pues acá, ¿no? Sudoranodea y se aprecia edema, está hinchado este cerebro, ¿ve? ¿Ya? Bueno, ya saben ya anatomía, ya. Tratamiento, vamos a ver ya. Eh, en cuanto al tratamiento, se dice pues de que lo primerito que se debe hacer, y es eh, es el que una vez que está mordido, ha mordido el perro o el animal, ¿no? En la herida, debe lavarse inmediatamente agua, abundante agua y jabón, ¿no? Casi coincide, pero claro, no, el coronavirus no hace herida, pero sí debemos estar lavándonos constantemente la mano, en este caso agua y jabón, ¿no? En este caso también de la rabia es lavar agua y jabón abundante inmediatamente. Y se ha reportado casos de que haciendo haciendo este acto, se elimina rápidamente los virus que se han replicado, se eliminan y han salvado muchas veces a, a bastantes pacientes, se han salvado, ¿ya? Eh, agua y jabón. Es capaz de eliminar en este caso el virus, ¿ya? Básicamente. Otra forma de tratar el virus es a partir de la vacuna antirrábica. Dentro de la vacuna existen dos que son los más importantes, pues ya ustedes conocen seguramente, son la vacuna de tejido cerebral o llamado también vacuna de buena salida y la vacuna de células diploides, ¿no? Estas vacunas, doctores, se pueden utilizar incluso como medida profiláctica, es decir, que se puede utilizar antes de que haya ocurrido la infección o después que haya ocurrido la infección. Ahora, algo muy importante, y esto es, hemos hablado del tiempo, ¿no? Lavar rápidamente, ¿no? Acudir al veterinario rápido o al médico cuando uno ha sido mordido, pues, ¿no? Pero entonces entonces lo que tiene importancia es el tiempo en el que aplicamos, en este caso, esta vacuna. Pues dependerá bastante del tiempo, la efectividad que tendrá esta vacuna. Por ejemplo, si es que nosotros realizamos la vacunación antirrábica, en este caso cuando el paciente se encuentra en la fase de incubación, pues, ahí es fácil porque eliminamos el virus de la rabia y en este caso el paciente se encuentra bien, pues, ¿ya? Pero si ya realizamos la vacunación cuando el paciente presenta la fase neurológica aguda, ahí sí ya no, pues ya no llega ya a sanarse. Entonces, muy importante es el tiempo. Entre más rápido realicemos la vacunación, más posibilidades hay que salvar al paciente. Por eso, doctores, esto es bastante importante, ¿ya? Y pues ya para terminar hablaremos acerca de la prevención de la enfermedad. ¿Y cuál es la prevención de la enfermedad? Obviamente, cuando ya lo dijimos principalmente, es a partir del lavado de la herida al instante, también la preservación, la prevención lo podemos realizar si tenemos animales domésticos en casa como perro, gato, proponiendo la vacunación, ¿no? Y si vemos que hay perros rabiosos en nuestro vecindario, también puede hacer un programa de vacunación, ¿no?
Entonces, este es el lavado de agua y jabón. No suturar las heridas, esto sí es importante, no suturar las heridas, indicar antibióticos y profilaxia antitetánica, ¿ya? Porque también puede haber una infección cruzada con el tétano, porque puede incluirse ahí también el tétano, ¿ya? No solamente de la rabia, sino del tétano. Por lo que como profilaxis, uno podría ponerse una antitetánica, ¿ya? Bueno, a ver, acá están las atención. Estos son los lavados que le estamos diciendo, ¿no? Vacunación antitetánica, etcétera, ¿no? Lavar bastante agua ahí, ¿ya? Y habíamos visto de que la mordedura, cuáles son leves, cuáles son graves, ¿no? Dependiendo de la distancia, dependiendo de la gravedad de la mordedura, de la herida, ¿no? Eh, Acá hay exposiciones, acá hay vacunas, también antirrábico, por ejemplo, estas exposiciones leves, ¿no? Este es espalda, creo, ¿no? Este es una espalda, ¿no? Ya leve lo pone, la mano también leve, o sea, no es como un rasguño nomás que le está dando, ¿no? Acá no, este sí es grave, pues mire, ya hay deformación, ya. Hay una, ¿cómo le llaman al rostro, ¿no? Al rostro ya, desfiguración, ¿ves? Acá le he metido el diente, ¿ve? ¿Ya? Esto sí es grave, ya. Acá también esto podría ser grave por la proximidad y al cerebro y porque esto me parece más que todo por un murciélago. Murciélago podría ser, ¿ya? Eso en la selva generalmente sucede, ¿no? Hace poco también, no sé, dieron un reportaje acerca de soldados que se habían, le llegó la noche y se metieron en una cueva y tres, cuatro, creo, y resulta que al final de los cuatro, los tres tuvieron rabia, ya ves, ya. Y estas son las vacunas CRL. Acá están las dosis, cómo deben aplicarse esa vacuna. Acá están las dosis, refuerzo, número de dosis, día de aplicación. Esto es lo que deben ustedes saber, ¿ya? La dosis, los refuerzos que se deben tomar también. ¿Ya? Aplicar. Este de antirrábico humano, posposición, ¿no? También, acá está bien aplicadito, miren, vean cómo se debe aplicar los tratamientos y los refuerzos. En donde ya ustedes saben que es el abdomen que se tienen que aplicar tu vacuna, pues, ¿ya? Vacunas celulares. Composición, acá está más o menos, le he dicho unas cuantas esto, ¿no? Cero antirrábico también, que puede ser de quino o de origen humano, ¿no? Tratamiento de la mordedura. Ya me estoy despidiendo ya. Tratamiento de la mordedura, que es en cuanto a el lavado que habíamos dicho, la limpieza, todo, ¿no? Para evitar que se propague el virus, ¿ya? Y la mejor manera, como hemos dicho, de prevención es vacunar a nuestros mascotas, pues. ¿Ya, doctores? Creo que he cumplido con dar mi clase de lo que ustedes me están pidiendo de virus de la rabia. ¿Está bien, doctores? Sí, doctor. Muchas- Doctorcita, ¿me escucha? Sí, doctor. Me- Ya, doctorcita. Listo, entonces ya Doctor, cumplí con mi tarea ¿puedo hacer una pregunta? y sí, dígame, doctorcito. Vaya, una pregunta. Usted mencionó la hidrofobia, ¿no? En la rabia. Entonces, me genera la duda, ¿a qué se debe esa hidrofobia, ¿no? Si tiene un mecanismo fisiopatológico, ¿a qué se debe esa hidrofobia en la rabia, ¿no?
Podría ser de que sea un fisiopatológico, doctor, porque en sí, como afecta al sistema nervioso central, eh, se preguntaría usted por qué al agua, ¿no? Se preguntaría usted a qué se debería que esa hidrofobia, ese temor, pero parece que fuera fisiopatológico eso y que pues vea al agua como algo, ¿qué le digo? Un enemigo y a la vez una necesidad, pues. Y el no poderlo, al no poderlo tragar o no poderlo tomar, los músculos, la epiglotis, la glotis, se atrofian. eh, Aunque no creo que sea eso tampoco, porque estando la saliva, está pasando de su saliva, ¿no? Aunque el paciente cuando llega a la etapa de parálisis, bota, produce bastante espuma y eso es lo que hace como una especie de gorgoteo en su garganta. Yo he escuchado esa especie de gorgoteo, es como que a mí me pareció como que jugaba, parece que con su saliva, y al estar constantemente jugando, moviendo ahí la saliva, le produce esa cantidad de, de espuma, pues, de espuma, ¿sí? ¿Sí? ¿Mm? Así es, doctores. ¿Alguna vez ustedes han visto algún paciente con rabia? ¿Alguna vez? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que haya tenido esa experiencia de ver a un paciente? ¿Mm? Y eso es lo que yo le digo fue porque yo fui a la sierra, en la sierra fue, y vi pues a un pacientito así en ese estado ya, y cuando lo llevamos al médico ya me dijo, no, ya no lo salva nadie. Ujú. Pero bien doloroso es, y triste también, pues, porque pareciera como que el paciente muere sabiendo lo que tiene, pues. ¿Ve? Al menos yo lo noté así, ¿ah? Después de ahí nunca más he visto esto, nunca más, nunca más. ¿Para qué le voy a decir? Nunca más he visto. ¿Ya, doctores? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha, Sí, doctor. Ya, ¿alguna pregunta? ¿O estamos todos bien? ¿Cuándo le van a tomar el examen a ustedes de esto? ¿Saben? El examen de virus, porque todavía no le han tomado, ¿no? sí, doctor. Todavía el doctor Leiva dijo que tal vez la próxima semana podría. La próxima semana. ¿Por qué demora tanto? Bueno, ya. Entonces, ¿esta era la última clase de virus o hay más todavía? Sí, todavía faltaba unas 3 clases más, creo. ¿Qué? ¿Qué 3 clases más? Ah, con razón, entonces va a demorar pues para tomar el examen. Ya, ya, entonces si ya no se puede hacer nada más de la práctica, todo está ya finalizado, ¿no es cierto? Esto era lo que faltaba y por lo tanto solamente esperar lo que es parasitología, ¿no, doctora? Sí, el lunes empezaríamos parasitología. Esta semana más que nada iba a ser para terminar las teorías que Va a ser faltaban. ya, ya, perfecto, doctorcito, ya. Le agradezco bastante, doctores. Si alguien tiene algo que decirme, esto se va a quedar en el team, pues, ¿no? Esto se queda en el team, ¿no, doctora? El tema. Sí, sí, doctor. Ya, doctora, para que puedan consultar ahí, pues, ¿ya? Listo. Le agradezco bastante. Si no hay nada más que decir, le agradezco bastante. Gracias a usted, doctor.
Ya, gracias, doctorcita. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.